Vamos a grabar. Profesor, disculpe. Dime, Sandrita. Profesor, hay una de mis compañeras que ha hablado en el grupo que tenemos y dice que no pueden ingresar. Profesor. Ok, buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar sobre la creación de cuentos, novelas y fábulas, ¿ok? Pero para poder trabajar los cuentos, novelas o fábulas, primero yo tengo que saber lo que es un texto narrativo, ¿ok? Entonces tomen atención, por favor, en qué consisten los textos narrativos. Ok, bien, el día de hoy estamos trabajando en la elaboración de cuentos, novelas y fábulas, ¿ok? Entonces lo primero que viene a la mente es saber qué es un texto narrativo. Ok, profe, un texto narrativo es creado por un autor, ¿ok? El cual consiste en que éste va a narrar o va a contar hechos que le suceden a unos personajes en un lugar o en un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Espérame. Patricia Gómez. Ok, entonces vuelvo a repetir, los textos narrativos son aquellos que son creados por un narrador, ok. El narrador, a ver, ok, vuelvo a repetir, los textos narrativos son aquellos que un narrador cuenta los hechos que le ocurren a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Ok, estas narraciones nos van a permitir que nosotros podamos dar nuestra imaginación a través de épocas, de mundos ficticios o imaginarios, en el cual nos van a recrear. O sea, vale decir, ¿ok? Vale decir, lo que trata de hacer es entretenernos, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, el día de hoy estamos reunidos para la elaboración de cuentos, novelas o fábulas. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es qué son los textos narrativos. Bien, los textos narrativos son aquellos que son narrados por son creados por un narrador, ¿ok? En lo que se van a contar hechos donde que le suceden a personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Estas narraciones nos permiten conocer el mundo de todas las épocas. Unos nos van a informar, otros nos van a explicar, pero la idea es buscarnos que entretener. ¿Ok? Ahora, profe, ¿cuáles son las características de un texto narrativo? Bueno, ¿para qué se lee? Viene una pregunta, ¿no? Bueno, se lee para experimentar emociones, para experimentar sentimientos, para eso se lee. ¿Ok? Y también sirve para poder recrear y conocer nuevos mundos. Acuérdate bien que cuando nos comienzan a hacer una narración, rápidamente nuestra cabecita comienza a crear esos nuevos mundos. Me preguntarían de repente, profe, ¿con qué intención se escribe un texto narrativo? Ok, la idea o la intención de un escritor o de un autor es contar las historias, contar estas historias fantásticas y maravillosas, donde se narran grandes aventuras y que se busca entretener al lector con estas historias, creando mundos imaginarios a partir de un lenguaje creativo. Eso me hace recordar a que hubo un gran autor que se llamó Julio Verne. Pues Julio Verne creó una obra que se llamó 20.000 lenguas de viaje submarino. ¿Ok? Una novela. Esta obra se caracterizó porque Julio Verne comenzó a recrear que había un artefacto que podía ir debajo del agua, ¿ok? El cual le llamó el Nautilus, ¿ok? Era un submarino, ¿ok? El Nautilus. Pero déjenme recordarles que en ese tiempo no había submarinos, o sea, quiere decir que Julio Verne simplemente se creó esa imagen, se creó esa historia fantástica, ¿ok? Que años más tarde pues se volvió realidad, ¿ok? Que sí existió el famoso submarino, ¿ok? Ahora, profe, ¿cuáles son los temas que pueden tratar un texto narrativo? Bueno, los temas son diversos. Pueden ser de amor, de terror, puede ser de costumbres, de tradiciones, de virtudes y defectos, de aventuras, de viajes, etc. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Los textos narrativos son aquellos que son narrados por un narrador, ¿ok? Donde se van a contar hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado.
Cuando nosotros hablamos de características, lo primero que se nos preguntan es, profesor, ¿con qué intención se hace un texto narrativo? Bueno, contar historias maravillosas, entretener, narrar grandes aventuras. ¿Y para qué se lee? Para experimentar emociones, para recrear mundos y para nosotros conocer nuevos mundos con nuestra imaginación. ¿Cuáles son los temas? Los temas son diversos. Pueden ser de amor, de aventuras, de viajes, pueden ser de costumbres de pueblos, etc. Profe, ¿de qué recursos se valen? Bueno, los recursos son, se revale de recursos que estén escritos en prosa. Profe, ¿cómo es en prosa? Como escribes en tu cuaderno, a lo largo de todo el renglón, ¿ok? Eso es en prosa. Bueno, tiene una estructura definida. Todo texto narrativo tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Siempre tienen un inicio, un nudo y un desenlace, ¿ok? Donde se van a encontrar, pues aquí los personajes, en un lugar y en un tiempo determinado. Profe, ¿cuáles son las clases de texto? Bueno, las clases de texto pueden ser orales o pueden ser escritos. Si pueden ser orales, pueden ser anécdotas, fábulas, cuentos, novelas, etc. Y si son escritos, pues igual, ¿no? Anécdotas, fábulas, cuentos, etc. ¿Okay? Entonces, tú un texto narrativo lo puedes hacer en forma oral o también lo puedes hacer en forma escrita. ¿Ok? Entonces, para que quede bien claro, los textos narrativos son narrados por un narrador, donde va a narrar los hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Para qué fueron creados? ¿Con qué intención? Entretener, hacer que la imaginación de los lectores pues vuele, ¿ok? ¿Cuáles son los temas? Pueden ser distintos, pueden ser de amor, de aventuras, de viajes, de tradiciones, etc. ¿Cuáles son los recursos? Están escritos en prosa, ¿ok? ¿Cómo es prosa? A lo largo de todo el renglón. Siempre tiene una estructura, siempre un texto tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Ok? En el inicio vamos a encontrar a los personajes y dónde y en qué lugar ocurren los hechos. ¿Ok? En el nudo siempre se va a presentar un problema y en el desenlace se resuelven todos los problemas y finalmente pues hay un final feliz. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿cuáles son las clases de texto? Pueden ser orales o pueden ser escritos. O sea, los textos narrativos tú los puedes hacer en forma oral o en forma escrita, como tú desees. En forma oral pueden ser fábulas, cuentos, novelas. Y en forma escrita, igual anécdotas, chistes, rumores, etcétera, como tú lo desees. Profesor, ¿cuáles son los elementos de una narración? Bueno, como les había dicho, en toda narración tiene un narrador, que es la persona que va a narrar esta historia. Es la persona que cuenta la historia de un personaje o de los personajes, donde le va a ocurrir una serie de acontecimientos en un lugar y un tiempo determinado. Profe, el narrador, bueno, es quien relata los hechos que le ocurren a estos personajes y normalmente es creado por el autor y puede estar en primera persona o puede estar en tercera persona. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿cuáles son los personajes? Bueno, los personajes son aquellos seres en el que le ocurren estos hechos que va a relatar el narrador. Estos personajes son ficticios o imaginarios. Muchas veces son animales, como en el caso de las fábulas, que los animales son los que hablan, o sea, quiere decir que utilizan este recurso que se llama personificación. La personificación consiste en que los animales pueden tomar cualidades de las personas, o sea, quiere decir que pueden hablar. En este caso, pues, en el caso de las fábulas, los animales pueden hablar. Entonces, por lo tanto, es un ser animado, ¿ok? Un ser animado ficticio, en el cual el animal puede hablar. Y deben saber ustedes que las fábulas siempre tienen una enseñanza moral a la cual nosotros conocemos como moraleja. Entonces, por lo tanto, los personajes son seres a que le ocurren los hechos y cada personaje tiene una personalidad determinada y, vuelvo a repetir, son personas ficticias y reales. Y pueden ser animales o también pueden ser objetos, como en el caso de Bob Esponja, ¿ok? En la cual, pues, hecho, es una esponja. Ok. Profe, la acción. La acción es el conjunto de acontecimientos o secuencias que se narran ocurridas en un lugar y en un tiempo determinado, ¿ok? Generalmente tienen una estructura, vuelvo a repetir, tienen un inicio, un nudo y un desenlace, ¿ok? Vuelvo a repetir, la acción es el conjunto de acontecimientos o secuencias que se narran ocurridas en un lugar y en un tiempo determinado y son organizadas de acuerdo a una estructura. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿ok?
Entonces vuelvo a repetir en esta parte, ¿cuáles son los elementos de narración? El primer elemento que vamos a encontrar en una narración es el narrador, ¿ok? Que es la persona que va a relatar los hechos, los va a presentar estos hechos, ordena la secuencia de los personajes y puede contarlo en primera o en tercera persona. Vale decir, elemento de la narración, número 1, el narrador, que es la persona que va a relatar estos hechos. Luego tengo los personajes. Vuelvo a repetir, los personajes son ficticios, son imaginarios. Pueden ser personajes, pues, en el caso de las fábulas, pueden ser animales, que ellos tienen este recurso que se llama la personificación, que quiere decir que le va a dar cualidades de los seres humanos a los animales, o sea, pueden hablar, ¿ok? O pueden ser también objetos, como en el caso de Bob Esponja. Profe, la acción viene a ser el conjunto de acontecimientos o secuencias en que se narran estas historias, estas aventuras ocurridas en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Ok? Generalmente siempre tienen un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Ok? Siempre tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Vuelvo a repetir, la acción es el conjunto de acontecimientos donde se van a narrar las secuencias que le ocurren a cada uno de los personajes. ¿Ok? Pero tiene siempre una estructura. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Profe, cuando nosotros hablamos del espacio, bueno, el espacio es el lugar donde se van a desarrollar las diferentes acciones, ¿ok? El lugar donde se van a desarrollar las diferentes acciones. Por decir, puede ser un castillo medieval, puede ser un bosque, o puede ser un lago, etcétera, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, el espacio es el lugar donde se van a desarrollar las diferentes acciones en la narración. Profe, hablemos entonces del tiempo. Ok, cuando hablamos del tiempo, es el momento en que sucedieron las acciones de la narración. Pero en el tiempo tenemos dos tipos. Tenemos un tiempo cronológico y un tiempo atmosférico. Cuando hablamos del tiempo cronológico, nosotros estamos hablando de la duración de los hechos. Es como la manecilla del reloj. ¿Ok? Pero cuando hablamos del tiempo atmosférico, se va a hacer la descripción del clima que se da a lo largo del relato. O sea, por decir, yo puedo decir, no, era un día muy lluvioso y había mucha nieve en el bosque. ¿Ok? Entonces, estoy relatando, estoy describiendo. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, el tiempo se refiere al momento en que sucedieron las acciones en la narración. Pero este tiempo tiene dos tipos. Un tiempo cronológico que se refiere al tiempo, a las manecillas del reloj, y hay un tiempo que es atmosférico en el cual va a indicar la descripción específica del clima que se da en ese momento. Profe, ¿cuál es la estructura de una narración? Ok, vayamos. Bueno, cuando nosotros queremos presentar los hechos o lo que sucede en los hechos en una narración, siempre va a tener tres partes. Un inicio, un nudo y un desenlace. O sea, siempre tú cuando vas a narrar una historia, siempre tiene que tener un inicio o planteamiento, un nudo y finalmente un desenlace. Siempre. ¿Ok? Entonces, profe, en el planteamiento de inicio, bueno, aquí se va a dar al comienzo el relato. Se tiene que decir quiénes son los personajes y dónde suceden los hechos. ¿Ok? Vamos a repetir. En el inicio da comienzo al relato y aquí se tiene que colocar, y aquí se tiene que, ¿ok? Y aquí se tiene que colocar dónde suceden los hechos y quiénes son los personajes. ¿Ok? En el nudo, pues, es la parte donde se desarrollan los hechos y casi siempre se va a plantear un conflicto o situación que se desea solucionar. ¿Ok? Lo voy a repetir. El nudo es la parte donde los hechos, donde se desarrollan los hechos y casi siempre se plantea un problema que se tiene que solucionar. ¿Ok? Y en el desenlace es el final, es donde se van a solucionar todos los problemas y se termina la historia, ¿ok? Es donde se terminan todos los problemas y se finaliza la historia. ¿Ok? Un ratito, por favor. ¿Quién tiene el micro abierto para poder silenciarlo? Sandrita, creo que tienes el micro abierto y te voy a tener que... Ok, antes de silenciarte. Ok, muchas gracias. Ok, algunos se le están yendo la señal. Ok, no te preocupes, Sandrita. Ok, listo. Entonces, estamos viendo entonces la estructura de la narración, que tiene un planteamiento inicio. Profesor.
Dime, Ibel. Profesor, disculpe, una compañera me dice que está en sala de espera. Eso no la veo. Si la podría aceptar, un favor. No la veo. No la veo. No está en sala de espera. Ya habrá ingresado. ¿Quién era? No la veo. Ok. Ya de repente ingresado. Ok, entonces vuelvo a repetir. Tengo la forma de plantear la estructura. En la estructura de narración tengo un planteamiento de inicio, un nudo y un desenlace. En el planteamiento es el comienzo del relato, es donde se va a presentar el tema, también se va a presentar los personajes y va a ser el lugar donde suceden los hechos. El nudo es la parte donde se van a desarrollar los hechos y casi siempre se va a presentar un problema al cual se tiene que dar una solución. Y el desenlace es el final, es donde se van a solucionar todos los problemas y termina la historia. ¿Ok? Ahora, profe, cuando nosotros vamos a hablar de las clases de narración, bueno, cuando hablamos de la clase de narración, ahí está Fernanda, creo, existen diferentes clases de narración, ¿ok? Aunque todos tienen una estructura parecida, o sea, tienen un inicio y un desenlace, pues tenemos el cuento, la fábula, la novela, el mito, la leyenda, etcétera, ¿ok? Entonces, dentro de las clases de narración tenemos el cuento, la fábula, el mito, la leyenda y la novela, ¿ok? Entonces, ustedes van a tener que ver las clases de narración. Profe, hablemos del cuento. Bueno, el cuento es una narración breve que puede ser en forma oral o también puede ser en forma escrita, donde se van a relatar eventos que pueden ser reales o también pueden ser imaginarios. Ahora, existen muchos cuentos populares que son generalmente de carácter anónimo, ¿ok? Y que se transmiten en forma oral de generación en generación, como el cuento de los tres chanchitos, de la caperucita roja, de Blancanieves, del patito feo, del gato con botas, etc. ¿Ok? Entonces, puedo repetir, el cuento es una narración breve que puede ser en forma oral o también puede ser en forma escrita, donde se van a relatar eventos que pueden ser reales o también pueden ser imaginarios. Ahora, estos cuentos suelen ser populares y son generalmente de carácter anónimo, ¿ok? Que se transmiten en forma oral de generación en generación, ¿ok? ¿Listo? Ahora, entre los cuentos podemos encontrar, pues, Caperucita Roja, Blancanieves, Peter Pan, Pinocho, Gato con Botas, Patito Feo, etc. Ahora, ¿cuáles son los temas de los cuentos? Hoy existen, pues, temas de los cuentos, pueden ser cuentos de terror, cuentos de ciencia ficción, cuentos de policíacas, cuentos de amor, o sea, existen diferentes tipos de cuentos. Profe, la fábula. Bien, cuando nosotros hablamos de la fábula, también es una narración breve que puede estar escrita en verso o en prosa, ¿ok? Profe, normalmente ahora están escritas en prosa, pero originalmente Esopo, que fue el creador de las fábulas en Grecia, Esopo sí las hacía en verso, ¿ok? Ahora, Esopo creó estas fábulas con la intención de dar una enseñanza moral. O sea, quiere decir que toda fábula siempre, su fin primordial es enseñar a través de una moraleja. ¿Ok? Entonces, vamos a repetir, una fábula es una narración breve que está escrita en prosa o en verso. El día de hoy está en prosa, pero originalmente Esopo fue el que creó la fábula y lo hizo en verso en Grecia, apareció en Grecia. Lo que Esopo quería era dar una enseñanza a través de la fábula. O sea, quiere decir que sea entretenida, pero a la vez que dé una enseñanza. Y ello lo conocemos como moraleja. La principal característica que tiene una fábula es que sus personajes imaginarios ficticios son animales, que se ha tenido que dar, en este caso, pues se ha tenido que utilizar una figura literaria que se llama personificación. Y la personificación son aquellos que le van a dar cualidades de los seres humanos a los animales. En este caso, le está dando que puedan hablar, que los animales puedan hablar. Entonces tenemos pues distintas fábulas, la liebre y la tortuga, la cigarra y la hormiga, el zorro y la gallina, el zorro y las uvas, etc. ¿Ok? Diferentes tipos de fábulas.
La novela. Bueno, la novela sí es una obra literaria en prosa, toda en prosa. Vuelvo a repetir, en prosa es cuando escribes a lo largo de todo el reloj, así como escribes en tu cuaderno. Es una narración que puede ser de una acción fingida, o sea, puede ser, la verdad, puede ser real o puede ser imaginaria, cuya finalidad es darle un placer al lector. Es lo que trata de darle, ¿ok? Es una narración muy extensa y compleja en la cual va a tener muchos personajes y tenemos pues diferentes novelas como Don Quijote de la Mancha, Cien años de soledad, La isla del tesoro, Viaje al centro de la tierra, etcétera, ¿ok? Vuelvo a repetir, la novela es una obra literaria en prosa, se escribe a lo largo de todo el renglón, o sea, como escribes en el cuaderno, en el cual se va a narrar una historia fingida o ficticia, o puede ser real o imaginaria, cuya finalidad es el placer estético, ¿ok? Lo que busca es entretener, la novela lo que busca es entretenerte, ¿ok? Ahora existe pues que esta narración es extensa y compleja, donde existen muchos personajes y no te olvides que siempre tiene que tener el inicio, el nudo y el desenlace, siempre tiene que tener esa estructura. Ahora, profe, ¿cuántos tipos de novelas? Uy, existen pues diferentes tipos de novelas. Hay novelas que son de amor, hay novelas que son didácticas, hay novelas que son humorísticas, hay novelas que son de caballerías, como Don Quijote de la Mancha, hay obra de ciencia, novela de ciencia ficción, ¿ok? Hay novelas de pastoril, profe, las novelas pastoriles son de amor, y las novelas negras, pues las novelas negras son de asesinatos, ¿ok? Son policiales, son de asesinatos, ¿ok? Entonces, existen diferentes tipos de novelas, como Cien años de soledad, Don Quijote de la Mancha, La isla del tesoro, etcétera, ¿ok? Entonces, vuelvo a recalcar, el día de hoy nosotros vamos a elaborar cuentos, novelas y fábulas, pero para poder elaborar un cuento, una novela y una fábula, yo tengo que saber en qué consisten, ¿ok? Cada una de ellas para poder yo crear, porque la sesión de hoy es que van a crear un cuento, una novela, una fábula, ¿ok? Y yo les voy a dar un ejemplo, no se preocupen. Ok, vuelvo a repetir, los textos narrativos son aquellos que son creados por un autor, pero que la historia es narrada por un narrador, en la cual va a contar hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Profesor, ¿para qué leen un texto narrativo? Bueno, se lee para entretener, para expresar sus emociones, experimentar emociones y sentimientos. ¿Con qué intención se escriben los textos narrativos? O sea, ustedes tienen que contar sus historias maravillosas, imaginarias, grandes aventuras, mundos imaginarios, ¿ok? Historias interesantes. ¿Cuáles son los temas del texto narrativo? Uy, existen pues de amor, de aventuras, de viajes, de pueblos y costumbres, etc. ¿Cuáles son los recursos? Se escribe en prosa, siempre tiene una estructura, un inicio, un nudo y un desenlace. Siempre se van a emplear personajes que son ficticios o imaginarios y suceden en un lugar y en un espacio determinado. ¿Cuáles son las clases de textos narrativos? Pues hay orales y hay escritos. Los textos orales pueden ser anécdotas, chistes, rumores, leyendas, etc. ¿Ok? En los escritos, bueno, tenemos igual la fábula, cuento, novela, relatos, etc. ¿Cuáles son los elementos de la narración? Primero tenemos al narrador, que es la persona que va a relatar los hechos que suceden a los personajes. Es aquel que va a ordenar los hechos, ¿ok? Y siempre lo puede contar el narrador, lo puede ser en primera o en tercera persona. Los personajes son seres imaginarios, son seres inanimados muchas veces, en la cual el narrador pues le da una personalidad determinada. En el caso de las fábulas, pues le da la personificación en la cual los animales pues pueden hablar. ¿Ok? Ahora, pueden ser, vuelvo a repetir, personajes imaginarios, reales o ficticios, pueden ser animales, pero también pueden ser cosas, como en el caso de Bob Esponja. La acción, bueno, la acción es el conjunto de acontecimientos que ocurren en el lugar y el tiempo determinado. Ahora, siempre tiene una estructura, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora, profe, ¿cuál es el espacio? Bueno, el espacio es el lugar donde se desarrollan las diferentes acciones
de los personajes, ¿ok? Puede ser un enorme castillo medieval, o también puede ser un enorme paisaje, o también puede ser un lago. Ahora, el tiempo. El tiempo se refiere al momento en que sucedieron las acciones. Ahora, el tiempo está dividido en dos. Hay un tiempo que es cronológico, que se refiere a las manecillas del reloj, o sea, cuando duran los hechos, y hay un tiempo que es atmosférico. En el tiempo atmosférico es donde se va a describir el clima, ¿ok? Estaba nevando en el bosque frío. Entonces, ¿qué está diciendo? Que estaba nevando en el bosque, ¿ok? Es un tiempo atmosférico. Profesor, la estructura de la narración, bueno, en toda narración tiene que tener una estructura, tiene que tener un inicio, que le vamos a llamar planteamiento, el nudo y el desenlace. Es igual, inicio, planteamiento, nudo, desenlace. En el inicio es el comienzo del relato, es donde tú vas a presentar los personajes, vas a presentar en los personajes el ambiente y el lugar donde suceden los hechos. Luego tenemos el nudo, que es la parte donde se desarrollan los hechos, y casi siempre se va a presentar un conflicto o una situación o problema que se debe solucionar. El desenlace es el final en donde se solucionan todos los problemas y termina la historia. Profe, ¿cuál es la clase de narración? Bueno, existen diferentes clases de narración, aunque todas tienen una estructura parecida. Entonces tenemos el cuento, la novela, la fábula, los mitos, las leyendas, etc. ¿Ok? Etcétera. Ahora, profe, empecemos con el cuento. El cuento es una narración breve que puede ser en forma oral o puede ser en forma escrita, donde va a relatar eventos imaginarios. Pero, profe, ¿pueden ser reales? Pueden ser reales también. Entonces, pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Ahora, estos cuentos suelen ser muy populares y se transmiten de generación en generación, y normalmente estos cuentos son de carácter anónimo. ¿Ok? Ahora, los cuentos pueden tratar pues, de terror, de ficción, policíacos o de entretenimiento. Ahora, algunos cuentos reconocidos como Caperucita Roja, El Patito Feo, Los Siete Enanitos, etc. Entonces, son aquellos en los que te permitir entretener. Profe, la fábula. Bueno, la fábula es una narración breve que puede ser escrita en prosa o en verso, pero ya saben que ahora todos se escriben en prosa, en la cual fue creada por Esopo en Grecia, y su finalidad era tener una enseñanza moral a través de una moraleja. No te olvides que sus personajes son animales que tienen personificación, que quiere decir que pueden hablar. Estas fábulas pueden ser la tortuga, la liebre, la sobre la cigarra, la hormiga, el burro flautista, etc. Y la novela, pues es una obra literaria en prosa, en la que narras una acción que puede ser fingida o puede ser real, en la cual va a tener un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora, esta novela puede ser de diferentes tipos. Pueden ser novelas de amor, novelas de caballería, novelas de aventuras, etc. ¿Ok? O novelas pastoril, que es de amor también, o la novela negra, que es de crímenes. ¿Ok? De crímenes. Entonces tengo acá la novela de 100 años de soledad, Don Quijote de la Mancha, La isla del tesoro, etc. ¿Ok? Listo. Ahora sí, me toman atención que les voy a narrar, les voy a leer una novela. ¿Ok? Listo, tómenme atención. Listo. Hace muchos años en la ciudad de Lima había un caballero en la cual le decían el rey de la papa. Este caballero vivió toda su vida trabajando, ¿ok? Entonces, cuando ya tuvo una mayoría de edad, comenzó a obtener bastantes hoteles, construyó bastantes hoteles. Entonces, cuando ya no los podía administrar a todos, lo que hizo fue darlos a cada uno a un administrador. Y ese administrador, pues, se lo alquilaba. O sea, vamos a suponer, me vas a dar 5,000 soles mensuales y tú ve si entra menos o más, ya es cuestión tuya, ¿ok? Entonces, así tenía todos sus hoteles. Entonces, a fin de mes, él iba y cobraba sus 5,000, el otro 5,000, 5,000, 5,000, y así ya vivía de sus rentas, ¿ok? Entonces, cierta vez, el administrador de uno de sus hoteles, pues como que se cansó de pagar. Entonces, comenzó a hurgar cómo podía deshacerse de él. Ese es el inicio. Ese es el inicio. Bien, entramos al nudo.
Bueno, lo que pasó fue que este administrador le dijo a sus empleados que a partir del día jueves no vinieran hasta el día martes, o sea, viernes, sábado, domingo y lunes, 4 días, el cual les iba a pagar, pero que él iba a hacer algunas refacciones al hotel. Ok, entonces ellos se fueron y efectivamente este caballero, el rey de la papa, llegaba los días viernes a cobrar el dinero de la renta del hotel. Entonces él procedió a pagar las camaritas y pues lo esperó. Bueno, entró y de certeros cuchillazos lo asesinó. Entonces para ello había preparado que en la primera habitación del hotel había sacado 6 baldosas. O sea, había picado el piso y había sacado 6 baldosas. ¿Ok? Entonces había hecho un hueco y había penetrado la tierra. Lo metió ahí al rey de la papa y le echó cal. Deben saber ustedes que la cal hace de que el cuerpo se seque, que no huela, que no se putrefacte, se seque. Entonces, como le echó cal, le echó la tierra encima, volvió a echar el cemento y volvió a ponerle las baldosas, ¿ok? Entonces, o cerámica, como quieran llamar ustedes, pues pasó, ¿ok? Pasó. Es lógico que llegó sábado, domingo, lunes. Entonces su familia lo comenzó a buscar. Entonces llegaron al hotel. No, no lo he visto, dijo el administrador. No lo he visto, más bien lo estoy esperando para pagarle. Ok, bueno. Llegaron los empleados y le dijo, no vayan a tocar la primera habitación que todavía está fresco lo que hemos hecho la refacción. Entonces, del 2 hasta el 50. Entonces no tocaron, pasó una semana, 2 semanas, y a la tercera semana dijo, ya pueden usarlo. ¿Ok? Pero cuando ingresó el empleado a hacer la limpieza, se dio cuenta que la cama la habían cambiado de posición. Y bueno, ok, había cambiado de posición. Entonces, por lo tanto, lo que ocurrió fue de que, bueno, lo dejó, pasó una semana más. Entonces la familia, como no aparecía el rey de la papa, y la policía tampoco hacía nada, entonces comenzó a poner carteles con recompensas de $20,000 para que diera una pista de este señor. ¿Ok? Entonces, ocurrió que entra a la habitación una persona. Entonces, ¿qué ocurrió? Parece que se le cayó el líquido. Entonces tuvieron que mover la cama para que el señor de la limpieza lo pueda limpiar. Pero cuando mueve la cama se da cuenta que 6 baldosas, 6 cerámicas estaban más nuevas que las otras. Qué raro. Bueno, simplemente lo trapeó y volvió a poner la cama a su sitio. Entonces pasaron algunos días y el señor se comenzó a perder. Entonces se da cuenta del cartel. Se da. Y comenzó la codicia. Entonces, ¿qué ocurrió? De que efectivamente llamó por teléfono. La familia le dijo, ya, ¿dónde nos encontramos para que me dé la información? En realidad lo que fue la policía y lo atrapó. Bueno, le dijo, no, yo no sé en realidad. Lo que yo sí puedo dar es una pista que puede ser que esté. Pues vamos, lo llevaron al hotel y el hombre, como voy a repetir, el administrador tenía cámaras en el hotel, a darse cuenta que con la policía, huyó por la parte de atrás, ¿ok? Y se fue a la selva del Perú. Ok, pero profe, ¿qué ocurrió? Lo siguiente, pues llegaron, buscaron al administrador, ya se había ido, llegaron a la primera puerta de la habitación, sacaron la cama y efectivamente habían 6 cerámicas que estaban nuevas. Pues la rompieron el piso, comenzaron a escarbar hasta que finalmente pues encontraron los restos del rey de la papa. No hubo desenlace. Ok, profe, ¿qué pasó? Pues tuvieron que ir a buscar a este administrador de la selva. No es fácil, por más que tú creas que la selva es enorme, pero no es fácil esconderse en un lugar en el cual conoces. Entonces lo primero que fueron los detectives fue buscar hotel por hotel hasta finalmente dar con su paradero. ¿Ok? Punto fin. ¿Ok? Entonces, profesor, profe, ¿cómo creo este cuento? Lo que pasa es que hay una novela que se llama El corazón del ator. Mira, escucha, El corazón del ator, en el cual, mira, cómo en El corazón del ator de este autor norteamericano Edgar Allan Poe, en el cual un hombre da muerte a otro hombre, lo asesina.
Entonces, no tiene a dónde esconderlo. Entonces, levanta el piso de madera, porque antiguamente era de madera, levanta el piso de madera, hace un enorme hueco y ahí mete el cadáver, echa la tierra y pone el piso otra vez. Entonces, como el hombre no daba, y alguien por ahí, bueno, yo no acuerdo si quién es, bueno, soy el alguacil, he venido a hacer unas preguntas sobre la persona que ha sido asesinada. Bueno, abrió la puerta, que le puedo ayudar. Bueno, la persona, bueno, dijo, no la conozco, nunca la he visto en mi vida. Pero en ese momento el alguacil le dice, ¿puedo observar? Pase usted. Y comenzó a mirar todas las habitaciones y efectivamente no había nada. Entonces le dijo, bueno, ¿me puede invitar un vaso de agua o café? Y le dice, tome asiento, por favor. Pero cuando él estaba yendo a la cocina, como que sintió que ese sonido, como que era el hombre que estaba abajo, que estaba tocando el piso. Entonces el hombre se comenzó a poner nervioso. El policía le dijo, ¿qué le pasa? Entonces comenzó. Ya no aguantó la presión y finalmente le confesó que efectivamente él lo había matado y que la había escondido ¿dónde? En el piso. Estaba bajo sus pies. Profesor, ¿qué ocurrió? Acuérdate bien, es lo que trato de decirte. Creación. Ok, se va a acabar. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima semana. Hagan por favor su tarea en plataforma, ok, y respondan el cuestionario, ok. Listo. Si no lo encuentran en la biblioteca, lo hacen con el Google, ok. Nos vemos la próxima clase. Chao, jovencitos, cuídense. Luego, profesor. Profesor, disculpe, yo entro último, no me llamo la lista. Ya te apunté, Liz, ya te apunté. Chao, Gracias, profesor, hasta jovencitos. luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Luego, profesor. Hasta luego. Chao, chicos.